Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Mañanas en Libertad. Donald Trump tiene previsto iniciar su mandato con la firma de más de 200 órdenes ejecutivas impulsando una serie de reformas históricas. Estas medidas se centrarán en fortalecer la seguridad fronteriza, eliminar los programas de diversidad, equidad e inclusión y aliviar la carga económica de los hogares estadounidenses, entre otras prioridades. Según un alto funcionario, Trump utilizará órdenes ejecutivas Omnibus, una herramienta que permite abordar múltiples temas en un solo decreto, agilizando la implementación de sus políticas clave. Entre las principales acciones destaca la declaración de emergencia nacional en la frontera sur para movilizar al ejército contra la inmigración ilegal, la liberación del potencial energético de Alaska y la reversión de políticas energéticas de la administración Biden. Además, Trump planea reformar la burocracia federal para otorgar mayor control al presidente sobre la fuerza laboral gubernamental, establecer definiciones claras del sexo biológico y revocar autorizaciones de seguridad de 51 funcionarios que, según él, mintieron sobre el ordenador de Hunter Biden. También se contempla renombrar lugares históricos como el Golfo de América. Bueno, más de 200 órdenes ejecutivas piensa firmar Trump en su primer día de mandato. Algunas no va a esperar ni a llegar a la Casa Blanca, es decir, según se juramente como presidente de los Estados Unidos en el Capitolio, allí mismo firmará las primeras órdenes ejecutivas antes de trasladarse a la Casa Blanca para ya desde allí firmar toda otra tanda. Ojo a las cosas que va a hacer. Algunas pues son medidas de claro contenido ideológico y de enorme calado. Por ejemplo, medidas para restaurar la protección al deporte femenino, impidiendo que llegue un deportista mediocre de sexo masculino y para poder ganar alguna medalla pues se declare de sexo femenino y arrebate a mujeres las medallas que tan duramente habían intentado lograr. Va a movilizar al ejército para blindar la frontera sur y poner fin a la avalancha migratoria. Va a empezar con las deportaciones de inmigrantes implicados en delitos. Fíjate tú qué cosa, oiga, es como muy fachosférico, ¿verdad? Eso de decir, oiga, es que no quiero aquí delincuentes en mi país. Bastantes tenemos aquí dentro como para encima importar desde fuera, a su casa. Terrible, esto que hace Trump. Pero ojo a algunas de las cosas que ha anunciado que va a hacer, porque son particularmente importantes. Lo ha mencionado antes don Eric Gutiérrez. Una de esas medidas va a ser poner en la calle, quitar la habilitación de seguridad a 51 miembros de los servicios secretos americanos, que son los 51 miembros que firmaron una carta pública denunciando que aquello del ordenador de Hunter Biden era una campaña de desinformación contra el Partido Demócrata. Les recuerdo el episodio. Hunter Biden, que además de parece ser que le gustaban las menores y parece ser que le gustaba el consumir sustancias no demasiado legales, además de estar implicado en negocios turbios con Ucrania, con Rusia, con China, además de todo eso, pues era un poco imbécil el pobre chaval. Entonces se le rompe el ordenador y no se le ocurre otra cosa que llevarlo a arreglar a una tienda. Y el tío de esa tienda se pone a restaurar el ordenador y cuando trata de acceder al disco duro para ver que está funcionando, se encuentra con que hay fotos de Hunter Biden con menores, que hay fotos de Hunter Biden aparentemente consumiendo droga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese tío se va a un periódico, el New York Post, y el New York Post lo publica. Aquello fue muy poquito antes de la elección presidencial de 2020. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que todos los medios progres dijeron que aquello era mentira, que aquello eran fake news, que aquello era una falsedad, que era una jugada para intentar evitar que Biden fuera elegido. Y hubo 51 cargos de los servicios secretos americanos que firmaron una carta denunciando la falsedad de aquello. Por supuesto, no era falso. Era verdad toda la historia del portátil de Hunter Biden.
Eran ciertas las informaciones que publicó el New York Post. Era cierto que ese portátil contenía fotografías asquerosas del hijo de Joe Biden. Como tuvieron que reconocer todos los medios progres, incluido el New York Times, muchos meses después, cuando ya Biden había sido elegido. Lo que hubo fue un movimiento sincronizado y perfectamente sectario para tratar de desactivar una información que amenazaba con hacer estallar la campaña presidencial de Biden y darle de nuevo la presidencia a Trump. Aquello fue una mentira conscientemente propagada por los medios progres y avalada por esos 51 miembros de los servicios secretos americanos. Para dar solidez al desmentido, fíjate, aquí tenemos 51 miembros de los servicios secretos americanos denunciando que esto es una campaña de desinformación contra Biden. Bueno, ahora Trump llega a la Casa Blanca y entre esas primeras 200 órdenes ejecutivas que va a firmar hay una para revocar la habilitación de seguridad a esos 51 miembros de los servicios secretos. No porque sean del Partido Demócrata, que eso ni es un delito ni es un problema, sino porque mintieron a la opinión pública, se comportaron como activistas a sueldo del Partido Demócrata para intervenir en una campaña electoral y evitar que la perdiera Biden por las andanzas de su hijo. Esos 51 miembros de los servicios secretos demostraron con aquello que no son servidores públicos, que no es gente que en su puesto en los servicios secretos vaya a defender los intereses de la nación, de los americanos, sino que van a defender los intereses de un partido. Por tanto, no merecen, no deben estar en los servicios de información. Esa gente es peligrosa, esa gente que es capaz de mentir sobre algo tan tremendo como aquello, demuestra que si tiene acceso a información, la utilizará en beneficio de un partido político. Un servidor público no se puede comportar así. Un servidor público tiene la obligación de neutralidad. ¿Escuchas, Álvaro García Ortiz? Porque es un caso muy similar al tuyo. Yo les sugeriría a los fiscales sectarios, que no son servidores públicos, sino que actúan al servicio de un partido, que tomen nota de lo que está pasando en Estados Unidos. Porque lo que está pasando en Estados Unidos, es decir, limpiar la administración de activistas a sueldo del mundo woke, bueno, del mundo woke o del anti-woke, me da igual, es algo que va a tener que pasar en todos los países si queremos restaurar la vigencia del sistema democrático. Colonizar la administración con activistas políticos que ponen la administración al servicio de un proyecto partidario es atentar contra la democracia, y a esa gente hay que pararle los pies. Y si se la puede expulsar, hay que expulsarla. No puede ser servidor público aquel que no cumpla con la garantía de neutralidad. Lo he contado muchas veces, esa anécdota que Margaret Thatcher narra en sus memorias, de cuando llega, después de ser elegida primera ministra, al 10 de Downing Street, residencia del gobierno americano, y allí le presentan a su jefe de prensa, al que va a ser su jefe de prensa, y cuenta Margaret Thatcher en sus memorias que era un tío que votaba al Partido Laborista. Y oiga, no pasa nada. ¿Por qué? Porque era un profesional, y Margaret Thatcher le pone por las nubes, dice que colaboró con ella de la mejor de las maneras y que era un excelente jefe de prensa del gobierno americano. Aunque era votante laborista, no importa a quién votes, lo que importa es la obligación de neutralidad. Y ese jefe de prensa laborista era un profesional como funcionario y se puso al servicio de Margaret Thatcher a hacer su tarea, posiblemente en cosas en las que él no estuviera de acuerdo personalmente, pero eso da igual. Las opiniones personales de un funcionario pues pertenecen a su esfera privada, mientras no contaminen su actuación como funcionario, ningún problema. Eso es lo que hay que tratar de restaurar, la vigencia de ese tipo de comportamiento dentro de la administración pública. Y aquí en España, hay que hacer una limpia de 3 pares de pelotas para acabar con tanto sectario que pone la administración al servicio de un proyecto político.
Siempre además resulta que es al servicio de los proyectos políticos progres, es una cosa espectacular. Ojo a alguna otra cosa que va a firmar Trump, posiblemente no en el primer día, pero ya ha anunciado que va a ser en los primeros días. Va a desclasificar toda la información sobre los asesinatos de John Fitzgerald Kennedy, de su hermano Robert y de Martin Luther King, que parece mentira que con el tiempo transcurrido todavía siga el pueblo americano sin tener derecho a tener acceso a lo que fueron las investigaciones sobre esos asesinatos que quedaron envueltos en el misterio y donde todos sospechamos pues que hubo implicación de las cloacas del propio Estado americano, ¿verdad? Bueno, en Estados Unidos pues la llegada de Trump va a cambiar muchas cosas. Van a cambiar también en Occidente como resultado de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Y una cosa que va a cambiar va a ser que Trump va a echar marcha atrás en varias de las cosas que Biden ha hecho en estos últimos días de mandato. Por ejemplo, ya ha anunciado Trump que va a meter marcha atrás en las prohibiciones de prospecciones que Biden ha aprobado en los últimos días, tratando de limitar la extracción de recursos en Estados Unidos, sobre todo petrolíferos. Pero otra cosa que va Trump a revertir, posiblemente, es el tema de TikTok, lo cual resulta curioso. Escuchen. TikTok vuelve a operar en Estados Unidos tras la intervención de Trump. Tras haber dejado de funcionar ayer en Estados Unidos por la entrada en vigor de una nueva ley, TikTok ha anunciado que está trabajando para restaurar el servicio lo antes posible. La aplicación ha comenzado a reactivarse en todo el país apenas horas después de que el presidente electo Donald Trump confirmara que emitirá una orden ejecutiva que otorgará a ByteDance, empresa matriz de TikTok, 90 días adicionales para encontrar un comprador y evitar su prohibición permanente. Trump destacó que no habrá responsabilidad para las empresas que ayudaron a salvar TikTok y añadió que los estadounidenses merecen disfrutar de eventos como su toma de posesión. Además propuso que Estados Unidos posea el 50% de una empresa conjunta, asegurando que la plataforma permanezca en funcionamiento bajo buenas manos. Bueno, para empezar hay que aclarar una cosa. Nadie ha prohibido TikTok en Estados Unidos todavía. Lo que Biden hizo fue firmar una orden ejecutiva para que TikTok, a quien se le había dicho deshazte de los lazos con China, con el Partido Comunista Chino, si quieres seguir operando en Estados Unidos. Como no se ha deshecho de esos lazos, pues entonces Biden lo que dijo es a partir del próximo 19 de enero, es decir, ayer, pues TikTok ya no podrá comercializarse en Estados Unidos, lo cual significa que podrán seguir operando en TikTok aquellos que tengan cuentas en TikTok, pero ya nadie podrá descargarse la aplicación en Estados Unidos y nadie podrá actualizar la aplicación que tienen descargada en Estados Unidos, con lo cual, pues con el paso del tiempo, digamos que se iría deteriorando la calidad del servicio, pero en ningún momento ha prohibido Biden TikTok. Eso hay que aclararlo. Ahora llega Trump y dice, no, voy a revertir eso, y lo que se va a hacer es dar un plazo de 90 días a la filial de TikTok en Estados Unidos para que encuentre un comprador, de tal manera que TikTok pueda seguir operando en Estados Unidos, pero con control de estadounidenses, de empresas estadounidenses o del Estado americano. ¿Por qué se hace todo esto? Pues muy sencillo, porque TikTok es una herramienta de propaganda extraordinaria, una herramienta de propaganda no por lo que la gente dice en TikTok, que la gente, pues hay gente para todos los gustos, progres, no progres, fachosféricos, socialistas, piraos, frikis. En TikTok hay de todo. El problema es el algoritmo de presentación de las cosas. Ejemplo, pues tú te pones a ver TikTok y entonces si ves vídeos de tractores, pues entonces te presenta más vídeos de tractores. Pero luego de vez en cuando te mete vídeos de pufo, ¿no? De cosas que tú no has visto, por si las quieres ver. Y entonces, por ejemplo, se ha detectado que para adolescentes, pues de vez en cuando TikTok les insertaba vídeos que más o menos eran una incitación a la anorexia. Y para no adolescentes, pues, vamos, se ha certificado
que TikTok, pues de vez en cuando, ¡pum!, te metía ahí de pufo vídeos de señoritas, pues no demasiado vestidas y cosas así. Simplemente un algoritmo que testa a los usuarios, promueve determinadas cosas, mira a ver puntos flacos que puede tener un usuario. Bueno, eso es un peligro en manos de una empresa controlada por el Partido Comunista Chino. Y luego, además, existen las dudas de si la aplicación TikTok se estaba utilizando como herramienta de espionaje por parte del Partido Comunista Chino para extraer información de funcionarios americanos, etcétera, etcétera. Te permite TikTok, a quienes son los dueños de los servidores, hacer un perfil de los usuarios que en determinados casos puede convertirse en una herramienta de chantaje contra esos usuarios. Por ejemplo, si el servidor de TikTok en Pekín detecta que un alto cargo del gobierno americano, pues en fin, tiene gustos sexuales raritos e ilegales, pues entonces esa es una información que en manos de los espías del Partido Comunista Chino pues sirve para chantajear a un funcionario americano. Ese tipo de amenazas son reales. Así que es lógico que Estados Unidos tome medidas para controlar TikTok. ¿Qué se rumorea? Pues se rumorea que a lo mejor resulta que Elon Musk adquiere parte de TikTok, o que al menos va a haber un intercambio con China, en el sentido de que Elon Musk decía el otro día en Twitter, pues hombre, que resulta curioso que TikTok, herramienta china de propaganda y desinformación, pueda operar en Estados Unidos y sin embargo Twitter esté prohibido en China, ¿no? Bueno, pues supongo yo que ahora Trump emprenderá una negociación al estilo de lo que siempre suele hacer con China. Por cierto, bueno, de eso hablaré en el siguiente bloque, de los temas de negociaciones de Trump. Bueno, ya saben ustedes que aquí en Europa pues están todo el día con la retórica de Putin, esa gran amenaza, todas esas cosas, ¿verdad? Putin es el malvado de la película. Y Víctor Orbán es amigo de Putin y es el malvado de la película y todo ese tipo de basura, ¿verdad? Bueno, pues escuchen lo que hace la Unión Europea. La Unión Europea está importando gas ruso a niveles récord en 2025, apenas semanas después de que Ucrania rechazara renovar los acuerdos de tránsito. Datos de la empresa Kepler revelan que durante los primeros 15 días de enero, los países de la Unión Europea adquirieron 837.000 toneladas métricas de gas natural licuado de Rusia, superando las 760.000 toneladas del mismo periodo en 2024. Según Charles Costerus, analista senior de Kepler, el aumento se debe a una ola de frío y a la baja generación de energía eólica. Además, explicó que la mayoría de estos volúmenes corresponden a contratos a largo plazo. Mientras tanto, la portavoz de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itonen, expresó serias preocupaciones por la dependencia del gas ruso, especialmente en un contexto donde la UE enfrenta presión para aumentar las importaciones de gas estadounidenses, impulsadas por el deseo del presidente electo Donald Trump de expandir las exportaciones del país. ¿Se dan ustedes cuenta? Vamos a ver, que Putin es un criminal, pues no lo discute nadie que esté en su sano juicio. Su señor, que entre otras cosas envenena con polonio a los opositores y es un agresor imperialista que ha invadido Ucrania por 2 veces. Hasta ahí bien. Pero claro, luego cuando se produce la invasión de Ucrania, entonces Europa parece como que se implica mucho en la defensa de los ucranianos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, por detrás, lo que hace es financiarle a Putin todos los esfuerzos de guerra. ¿Cómo? Comprándole hidrocarburos. Lo dije cuando se establecieron las primeras sanciones contra Putin, que aquello era una mamarrachada, que era un paripé. Y efectivamente, el tiempo me ha dado la razón. Es una mamarrachada y un paripé. Ahí sigue Rusia, que según decían con la primera ronda de sanciones iba a colapsar en 3 días su economía. Pues fíjate, no solo no ha colapsado, sino que siguen ahí. Después de 13 rondas de sanciones, creo que vamos ya. Y ahora resulta que Ucrania, pues han vencido los contratos que regulaban el tránsito de gas ruso hacia Europa a través de los gasoductos que pasaban por territorio ucraniano. Ucrania ha cortado el paso por ahí. ¿Y qué es lo que hace la Unión Europea?
pues incrementar las compras de gas ruso, pero en forma de gas licuado, que viene por barco, ya no pasa por gasoducto. Es una farsa todo. La Unión Europea está pagando el esfuerzo bélico de Rusia. España compra gas ruso como si no hubiera un mañana. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Mantenemos una guerra, financiamos a Ucrania, pero al mismo tiempo a Putin también le soltamos pasta para que compre el armamento con el que machaca a Ucrania. ¿Cuánta gente en la Unión Europea cobra de Putin a fecha de hoy? ¿Cuánta gente cobra de los fabricantes de armas? ¿Cuánta gente en la Unión Europea realmente le importa un soberano bledo Ucrania y lo que hace es mantener una guerra y la retórica anti-Putin, pues simplemente porque esa guerra es un negocio para tantos? ¿Cuánta gente está cobrando en la compra de hidrocarburos rusos? Es decir, ¿a quién paga Putin comisiones? En fin. Bueno, hoy vienen varias noticias sobre el asunto Koldo. Les voy a comentar dos en este bloque, pues bastante llamativas. Pero luego en el tercer bloque comentaremos otra que ya es la monda. Escuchen. Los correos de Koldo revelan cómo el gabinete de Ábalos intentó encubrir el Delcy Gate. Según ha desvelado Voz Populi, tras la polémica llegada de Delcy Rodríguez al aeropuerto de Barajas, el gabinete ministerial de José Luis Ábalos diseñó una estrategia para minimizar el impacto mediático y político de la visita de la vicepresidenta de Nicolás Maduro. Esta estrategia consistía, entre otras acciones, en buscar escándalos del pasado de sus adversarios políticos para utilizarlos como respuesta. El 2 de febrero de aquel año, Juan Antonio López Aragón, asesor de Ábalos en el Ministerio de Fomento, convocó una reunión con el equipo de transportes. Antes del encuentro, envió un correo electrónico con copia a Koldo que incluía 10 propuestas argumentativas para responder a las preguntas de la oposición sobre el caso Delcy. Entre los documentos destacan desde la versión oficial difundida por el gobierno, que calificaba la reunión con Delcy como un encuentro forzado por las circunstancias, hasta ataques directos contra los adversarios políticos, vinculándolos a presuntos casos de corrupción en los que habrían estado implicados. Bueno, muy interesante lo que está deparando el análisis de los terminales incautados a los miembros de la trama Koldo, Aldama, Ábalos, Sánchez. Muy interesante porque estamos encontrando cosas, pues por ejemplo, como estos correos intercambiados por Koldo y uno de los altos cargos del Ministerio de Transportes de Ábalos, donde pues se pasaban el argumentario para responder a las críticas por todo lo que era el Delcy Gate. 10 puntos donde detallaban pues qué era lo que había que decir para tratar de sostener la enésima versión oficial sobre la visita de Delcy a España. Pero resulta muy curioso que entre esos puntos figuraban algunos con el típico contenido mafioso, ¿no? Ya recuerdan ustedes a ese segundo de Álvaro García Ortiz preguntando a la fiscal de Madrid: ¿tenemos más cosas contra el novio de Ayuso? Bueno, pues en los correos de Koldo se revela como un alto cargo de transportes pues cogía y como argumentario para defender lo de la versión oficial de la visita de Delcy a España, lo que se hacía era buscar basura sobre los miembros de la oposición que tenían previsto preguntar en el Parlamento para así poder contestarles. Y cuando uno preguntara, pues usted tal, no sé qué, el Delcy Gate, pues figura en el argumentario. Entonces hay que contestarle: usted es hija de no sé quién que estuvo implicado en no sé qué caso de corrupción en no sé qué año. Vamos, lo que viene siendo Sicilia, pero en el Palacio de la Moncloa y aledaños. Pero esta mafia pues tiene algunos aspectos curiosos y, por ejemplo, pues hemos conocido esta semana algo ciertamente peculiar. Escuchen, porque el giro de guión es interesante. Aldama contrataba a sospechosos de radicalización yihadista para facilitar su control
por la Guardia Civil. Según ha informado The Objective, Víctor de Aldama, identificado como el nexo corruptor en el caso Koldo, desempeñó un papel significativo en las labores de la lucha antiterrorista gracias a su colaboración con la Unidad Central Especial 2 del Servicio de Información de la Guardia Civil. Fuentes cercanas al caso han revelado que Aldama asumió la tarea de reclutar y emplear a individuos sospechosos de radicalización yihadista en sus negocios, principalmente restaurantes. Este esquema permitió a la Guardia Civil mantenerlos bajo vigilancia de manera discreta y efectiva. Según destacan estas mismas fuentes, muy pocos empresarios se atreven a asumir un riesgo de este tipo. La cooperación de Aldama con la Benemérita comenzó en 2019, tal y como confirmó el coronel Francisco Javier Vázquez durante su declaración ante el juez Ismael Moreno, encargado de investigar el caso Koldo. Ojito a esta información porque tiene mucha miga. Vamos a ver. ¿Es cierta la información? Es decir, efectivamente Aldama reclutaba a sospechosos de yihadismo, contrataba en sus restaurantes a sospechosos de yihadismo para que la Guardia Civil los pudiera controlar más fácilmente. ¿Es cierta esa información o es simplemente algo que dice alguien en la Guardia Civil para tratar de explicar el trato de favor a Aldama y esas cosas? Pues dicen, no, es que no se hacía este servicio, pero en realidad es mentira que hiciera ese servicio. Es una posibilidad. La otra posibilidad es que sí sea verdad y que Aldama efectivamente hiciera ese servicio a la Guardia Civil, contratar a sospechosos de yihadismo para poder investigarles y controlarles mejor. Pero eso plantea una pregunta interesante. ¿Aldama corrompía a políticos para que así la Guardia Civil los pudiera controlar mejor? Sería una derivada interesante, ¿no? ¿Qué papel jugaba Aldama en todo esto? Aldama era un empresario corrupto que corrompía políticos, Aldama era un agente de las cloacas del Estado, Aldama era ambas cosas. La verdad es que es un personaje ciertamente peculiar. A ver si tenemos más datos sobre este tema próximamente. Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz lunes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este lunes en Gaceta.es vamos a estar muy pendientes de la toma de posesión de Donald Trump, nuevo presidente de Estados Unidos, y hoy Agustín Benito publicaba noticias sobre este tema, sobre los ejes principales de la segunda era de Donald Trump, como pueden ser pues una nueva edad de oro económica en Estados Unidos, la lucha contra la inmigración ilegal y la paz internacional. Por cierto, que TikTok ha retomado su actividad en el país tras el anuncio de Trump de decretar una moratoria para evitar su prohibición. Por otro lado, hoy también hablamos del alcalde de Lima, que ha colocado de nuevo la estatua de Francisco Pizarro en el centro histórico de la capital peruana. El monumento es obra del escultor estadounidense Charles Cary y fue inaugurado en 1935. Recomiendo, como siempre, las columnas de opinión y lo dicho, a partir de las 6 de la tarde, que será cuando tome posesión Donald Trump, seguiremos en directo desde Gaceta.es todo lo que pase y les contaremos todo a detalle. Muchas gracias y feliz lunes para todos. Muchísimas gracias, doña Rebeca Crespo. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.